En septiembre del 2024, un operativo de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas armadas, el rescate de 2 víctimas secuestradas y el hallazgo de un cadáver. Un equipo de 10 funcionarios inspeccionó luego el lugar, denominado Rancho Izaguirre, con retroexcavadoras y perros, en búsqueda de más restos humanos, pero no obtuvieron ningún resultado. Prácticamente no se conocieron detalles sobre los sobrevivientes. No se realizaron las entrevistas pertinentes, ni se tomaron huellas dactilares, ni siquiera se indagó sobre la propiedad, situada a escasos kilómetros de una de las ciudades más desarrolladas de México. Por razones que no tuvieron demasiada explicación, las investigaciones posteriores sobre el caso fueron interrumpidas. Lo que el mundo aún ignoraba era que en ese mismo lugar estaba a punto de revelarse una verdad aún más aterradora. Porque el 5 de marzo de 2025, una llamada anónima puso en alerta a los Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo de voluntarios dedicados a buscar a sus familiares desaparecidos. Casi todos los miembros del grupo son mujeres, casi todas las mujeres, madres. Y es que México ha estado enfrentando una crisis de desapariciones durante décadas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco cuenta con casi 15.000 desaparecidos, convirtiéndose en el estado con la mayor cifra de todo México, que en total suma 120.000 personas. Los Guerreros Buscadores de Jalisco sabían entonces que no debían perder el tiempo. Alquilaron un autobús y se trasladaron rápidamente, escoltados por la Guardia Nacional, hasta el ya mencionado rancho deshabitado, ubicado en las afueras de la Estanzuela. Este pueblo rural del municipio de Teochitlán, en el estado de Jalisco, se encuentra a menos de una hora de Guadalajara. No hubo necesidad de forzar la entrada. La puerta ya estaba entreabierta, como si el horror en su interior estuviera ansioso por ser descubierto. Al ingresar no tardaron en toparse con el espanto. El cobertizo contaba con más de 700 objetos personales: ropa, bolsos, mochilas, calcetines, cepillos de dientes, juguetes y más de 200 pares de zapatos apilados en el suelo, que alguna vez habían guardado el eco de miles de pasos. Pasos que, como pronto se revelaría, parecían que nunca más volverían a resonar, porque en pocas horas se encontró en el sitio un horno crematorio subterráneo, luego otro y otro más. Pero no nos adelantemos. ¿Qué es lo que ocurría dentro del rancho Izaguirre? ¿Cuáles fueron los testimonios de los sobrevivientes? ¿Es cierto que alimentaban a leones con seres humanos? ¿Cuál es la historia, precisamente, del cártel Jalisco Nueva Generación? Para responder estas preguntas es necesario que viajemos hasta el año 2007, el día que nació el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el año 2007 comenzó a circular información sobre cierto grupo armado. Los llamados Matacetas tenían, como su nombre lo indicaba, un solo propósito: exterminar a los integrantes de la organización criminal conocida como los Zetas, el más poderoso y sanguinario cártel de la historia de México. Un cártel que se dedicaba y se dedica a una amplia variedad de delitos: tráfico de drogas, falsificación y venta de productos ilegales, asesinatos, asaltos a bancos y camiones de valores, lavado de dinero e incluso crímenes cibernéticos. Los miembros de los Matacetas defendían sus actos alegando que sus enemigos funcionaban como una organización terrorista que resultaba culpable de numerosos crímenes contra una cantidad de civiles. Por eso, se autoproclamaban el brazo armado del pueblo. Aseguraban además que su único propósito era eliminar a los narcotraficantes que perseguían. Esta autodenominación les ayudaba, desde luego, a crear una imagen de justicieros, una imagen que era meramente propagandística, porque en la práctica sus métodos eran tan violentos y criminales como los de aquellos a quienes decían combatir. El grupo era entonces en realidad el brazo armado del cártel de Sinaloa y era coordinado por uno de sus aliados, Óscar el Lobo Valencia. Por su parte, el gobierno mexicano volvía a dejar en evidencia su impotencia. La constante aparición de nuevos grupos criminales cada pocos meses era ya en ese entonces un problema que parecía imposible de controlar. A mediados del 2009, los Matacetas perpetraron su primer crimen conocido. Ejecutaron a 3 hombres en Cancún. Les cubrieron las cabezas con bolsas de plástico y dejaron junto a ellos un claro mensaje: somos el nuevo grupo Matacetas y estamos en contra del secuestro y la extorsión. Los combatiremos en todos los estados por un México más limpio. Luego, el grupo comenzó a mostrar su presencia, ejecutando a varios miembros de la organización enemiga y grabando en video algunos interrogatorios. En estos videos, los prisioneros solían admitir su participación en actividades criminales, a la vez que señalaban a varios oficiales de policía y políticos que les proporcionaban apoyo y cobertura. Para el año siguiente, una figura fundamental en esta historia sufriría un destino que cambiaría el curso de las cosas y empezaría a dar forma al crudo entramado que hoy día tiene México como rehén.
Ignacio Nacho Coronel era un importante líder del cártel de Sinaloa, además de uno de los principales responsables de las operaciones de producción de metanfetaminas en Jalisco. Este hombre fue abatido por las fuerzas federales el 29 de julio del año 2010. Coronel había sido clave en la incorporación del Cártel del Milenio a la estructura del Cártel de Sinaloa, y una vez que resultó asesinado, el grupo se fragmentó. Las facciones del Cártel del Milenio que lo respaldaban decidieron distanciarse de los sinaloenses. Esto desde ya marcó un importante punto de quiebre. Por su parte, el 22 de agosto de ese mismo año, un grupo armado que se identificó como miembros de los Zetas interceptó un camión que transportaba migrantes de Centro y Sudamérica. Secuestraron a estos hombres y mujeres y los llevaron a una bodega deshabitada en San Fernando, Tamaulipas. Allí les ofrecieron unirse a sus filas en medio de la guerra que libraban contra el Cártel de Sinaloa y los Matazetas, pero la propuesta fue rechazada. ¿El resultado? 58 hombres y 14 mujeres fueron inmediatamente ejecutados de un disparo en la cabeza. 72 inmigrantes indocumentados terminaron masacrados en un hecho que pasaría a ser conocido como la Masacre de San Fernando. Sus cuerpos fueron hallados 2 días más tarde, luego de que un sobreviviente fingiera su muerte sobre la pila de cadáveres de sus compañeros, consiguiera escapar y alertar a las autoridades. El 25 de agosto del 2011, los Zetas irrumpieron en el Casino Royal de la ciudad de Monterrey, portando galones de gasolina y rifles de alto calibre. Tras disparar contra las personas que se encontraban en el lugar, prendieron fuego el establecimiento. La muerte de 52 personas fue el trágico resultado de la negativa del dueño del sitio a abonar una cuota semanal al grupo criminal. Para el mes de septiembre serían los Matazetas quienes entrarían a escena y esta vez serían conocidos mundialmente. Los cadáveres de 23 hombres y 12 mujeres aparecieron en la avenida principal de Boca del Río, en Veracruz. El asesinato de estas 35 personas incluía una nota. Los responsables del crimen instaban a la comunidad a no ceder ante las extorsiones de los Zetas, además de lanzar amenazas contra dicha organización. Los Matazetas reclamaron la autoría de la matanza en un video difundido a través de las redes sociales, dejando además el siguiente mensaje: no más extorsiones, no más asesinatos de inocentes. A los Zetas en el estado de Veracruz y los políticos que los apoyan, esto les va a pasar a ustedes. Esto les va a pasar a todos los Zetas que siguen operando en Veracruz. Este territorio tiene un nuevo dueño. Y aunque inicialmente y por la naturaleza del crimen se especuló que todos los cuerpos pertenecían a miembros de los Zetas, más tarde se descubrió que solo un puñado de ellos tenían apenas antecedentes por delitos menores. Ninguno de hecho estaba vinculado al crimen organizado. Si bien los asesinatos continuaron de manera indiscriminada, este evento marcó un cambio de fase para los Matazetas, una fase que abriría el camino hacia una nueva etapa que en poco tiempo los afianzaría como una fuerza dominante en la escena del crimen organizado. Si bien hubo varios puntos de inflexión y la historia de los Matazetas experimentó diversos cambios, un evento en particular jugó un papel clave en el surgimiento y la consolidación de una nueva y poderosa organización: la detención en el año 2013 de José Ángel Carrasco Coronel, mejor conocido como el Chángel. Este suceso selló el fin de la alianza criminal entre el Cártel de Sinaloa y los Matazetas, que pasaron a llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Oseguera Cervantes, o el Mencho, como su líder. Rápidamente comenzó una brutal guerra entre organizaciones. La captura del Chángel desató una ola de violencia en varios estados debido a la lucha por el control de las plazas. Por plazas se conoce a los territorios estratégicos para el narcotráfico, donde los cárteles compiten por el dominio de rutas, producción de sustancias y actividades ilícitas. En un desesperado intento por explicar la violenta situación, Daniel Velasco Ramírez, un alto mando militar, reveló que el conflicto principal era entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Esta fue la primera vez que una autoridad federal reconoció oficialmente la guerra entre ambos grupos e incluyó además menciones de enfrentamientos entre unos cuantos otros. Los ataques continuaron. El 7 de abril del 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación bloqueó con vehículos incendiados una vía en una carretera montañosa de Jalisco. El objetivo, los policías que circulaban por ella. Una vez que los oficiales quedaron atrapados, los atacaron con ametralladoras y lanzagranadas, matando a 15 e hiriendo a otros 5. El mensaje era claro: una venganza en respuesta a las acciones de estas fuerzas. El 1 de mayo del 2015, el cártel desató una serie de ataques coordinados en Jalisco, tras la falsa noticia de la captura de su líder. El resultado: narcobloqueos, incendios de vehículos, gasolineras y bancos, el derribo de un helicóptero militar que causó la muerte de 9 soldados y una violencia extendida a diversas zonas que desató el pánico en la población.
Un pánico que con el correr de los años solo conseguía incrementarse. Durante el proceso electoral del año 2018, el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo implicado en el asesinato de más de 130 candidatos, demostrando su poder en ciertas regiones de México y utilizando la violencia para imponer su control no solo sobre rivales, sino también sobre comunidades y la política local. El 2 de diciembre del 2018, 2 granadas fueron lanzadas contra el consulado en Guadalajara. Si bien una de ellas dejó un agujero de unos 40 centímetros en la pared del edificio, este se encontraba cerrado y no se reportaron víctimas. En este caso no pudo determinarse si el ataque fue obra del cártel Jalisco Nueva Generación o de un grupo enemigo que intentó perjudicar aún más su ya dañada reputación. Sin embargo, a este cártel se le atribuyen miles de homicidios de civiles con el correr de los años, como lo ocurrido en 2019 durante la masacre de Minatitlán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación atacó durante una fiesta de cumpleaños y dejó un saldo de 14 muertos y 3 heridos, o la masacre de Coatzacoalcos, que ocasionó la muerte de 32 personas y dejó otras 3 heridas en un bar conocido como Caballo Blanco. Eso sí, el grupo ha intentado limpiar su imagen, y lo ha hecho a fuerza de, entre otras estrategias, propaganda altruista. Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, se dedicó en parte a repartir juguetes y alimentos en comunidades como Veracruz o Guadalajara, llegando incluso a filmar TikToks de sus acciones. A través de sus videos, el cártel siempre sostuvo una misma postura, la de presentarse como nacionalistas y justicieros, ratificando su enfrentamiento contra los Zetas. Entre 2020 y 2022, el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo involucrado en diversos ataques violentos. El 25 de abril de 2020 asaltaron un campamento en Aguililla, Michoacán, matando a 21 personas. Al mes siguiente emboscaron a miembros de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz. En agosto, el exdiputado Miguel Medina Hernández fue asesinado en su camioneta y unos días más tarde un enfrentamiento en Uruapan, Jalisco, resultó en víctimas entre el cártel y la Guardia Nacional. En septiembre, otro enfrentamiento en Aguililla contra las Fuerzas Armadas dejó 2 sicarios muertos. Más tarde, en agosto de 2022, el cártel Jalisco Nueva Generación sembró el terror en Baja California, quemando unidades de transporte público y forzando un toque de queda en el estado. Para el año 2025, la agrupación volvería a acaparar los titulares, sacudiendo a México y a todo el mundo con su brutalidad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 5 de marzo de 2025, el grupo de voluntarios conocido como Guerreros Buscadores de Jalisco llegó hasta la puerta de un predio ubicado en Teochitlán, Jalisco. Un joven les había declarado en una llamada que había estado cautivo en aquel sitio. Al llegar, descubrieron que la puerta ya estaba abierta y al ingresar hallaron un escenario que parecía sacado de sus pesadillas más oscuras y retorcidas. Primera mala señal, la tierra se veía manipulada. Comenzaron entonces a cavar en el terreno. Cientos de fragmentos óseos pequeños y calcinados comenzaron a emerger. Por otra parte, otros buscadores civiles utilizaron un método tan ingenioso como efectivo para localizar tumbas. Al insertar varillas de metal en el suelo y olfatear las puntas, lograban identificar el olor de cuerpos en descomposición. Mientras tanto, había quienes se dedicaban a explorar las edificaciones del rancho. Así se fueron topando con enormes cantidades de zapatillas, de ropa, de bolsos y toda clase de objetos personales. En cuestión de horas dieron con el primero de 3 hornos ocultos bajo tierra. La presencia de cientos de prendas de vestir y restos óseos calcinados dejaba en evidencia que funcionaban como crematorios clandestinos. El suelo en el exterior estaba cubierto de desechos, latas vacías, vidrios rotos y restos de basura. Al ver llantas semienterradas y alambres de púa, surgieron sospechas de que se trataba de un lugar de adiestramiento. Las autoridades mexicanas localizaron más tarde 6 áreas con fosas subterráneas, 96 casquillos de distintos calibres y anillos metálicos de sujeción, comúnmente utilizados para infligir torturas. El hallazgo acaparó rápidamente los titulares de los periódicos y los canales de televisión. El rancho Izaguirre, con sus cerca de 5.000 metros cuadrados, era utilizado como un centro clandestino para entrenamiento y operaba también como un auténtico campo de exterminio. Inmediatamente trascendió que era gestionado por una de las organizaciones delictivas más temidas y peligrosas de México, conocida por su extrema violencia, el ya mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación. En un operativo realizado en el mismo rancho apenas unos meses antes, habían sido descubiertas 10 personas armadas, 2 secuestradas y un cadáver. Y si bien se desconoce por qué las autoridades no encontraron en ese entonces los zapatos, ropa y restos calcinados, al menos se explicó la razón detrás del no hallazgo de las fosas. Las mismas estaban selladas con una losa de ladrillo y una capa de tierra. El fiscal general del estado, Salvador González, argumentó que no habían sido posible inspeccionar todo el rancho debido a su vasta extensión.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insinuó que las autoridades locales podrían haber sido negligentes en su investigación inicial. Según la mandataria, no resultaba para nada creíble que una situación de tal magnitud hubiera pasado desapercibida. Otras voces indignadas opinan que en realidad todo el gobierno está involucrado. La Fiscalía General finalmente sacó todas las pertenencias encontradas y las mismas fueron mostradas al público para reconocimiento de los familiares de los desaparecidos. Las autoridades difundieron un catálogo en línea con imágenes de más de 1.500 objetos hallados dentro del rancho. Familias de todo México han revisado minuciosamente las imágenes. Quienes creyeron reconocer algún objeto se dirigieron al infame rancho para tratar de confirmar sus sospechas en persona. Pero la indignación popular con la investigación estatal no ha hecho más que ir en aumento. Y si bien el rancho se abrió al público, hay pistas desperdiciadas y una gran cantidad de preguntas sin respuestas. Mientras la fiscalía investiga, se teme que, como tantas veces, las autoridades se pasen la responsabilidad unas a las otras y todo el asunto quede en el olvido. Con el correr de los días emergieron los relatos más escalofriantes, los de aquellos que habían sobrevivido al infierno. Desde que se reveló la existencia del campo de exterminio y reclutamiento forzado denominado Rancho Izaguirre, diversas personas mayores, mayormente de manera anónima por temor a las consecuencias, se animaron a relatar los horrores que experimentaron entre sus paredes. Para empezar, ¿cómo es que habían llegado hasta allí? Bueno, respondiendo a ciertos anuncios en línea que prometía garantizarles algo que buscaban desesperadamente: oportunidades laborales. Las víctimas eran engañadas, citadas en estaciones de autobuses o en casas alquiladas camufladas de oficinas. Luego, eran trasladadas hasta el rancho, creyendo que se desempeñarían como agricultores, albañiles, electricistas, cocineros o guardias de seguridad. La realidad, desde luego, resultaba ser muy distinta para ellos. Cuando llegaban, en principio, eran obligados a recibir entrenamiento militar. El objetivo: sumarse a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Las organizaciones delictivas crecieron tanto en el último tiempo que necesitaban algo fundamental para operar: personal constante. La mayor parte de sus empleados, por el tipo de trabajo que realizan, suelen ser asesinados o enviados tras las rejas. Y si bien la mayoría de los reclutas en Rancho Izaguirre fueron llevados a la fuerza, algunos testimonios indicaron que otras personas ingresaron por voluntad propia para colaborar con el grupo criminal. Todos recibían un pago de 3.000 pesos semanales, del que podían disponer cuando les permitieran salir del lugar. Los secuestrados no podían hacer preguntas. Aquellos que se animaban a hacerlas eran inmediatamente silenciados a puño limpio. Al resto de sus callados compañeros, mientras tanto, se les asignaba un apodo y tareas. Aquellos que osaban desobedecer eran directamente ejecutados y descuartizados. Pero ser obediente tampoco garantizaba la supervivencia. Muchos hallaban la muerte producto de la deshidratación o de las brutales golpizas a las que eran sometidos constantemente. En Rancho Izaguirre, los reclutas eran también entrenados en el uso de armas y técnicas de tortura. De hecho, se obligaba a los jóvenes a desmembrar los cuerpos de aquellos que eran ejecutados o que fallecían en los brutales entrenamientos. Esto ocurría en un cuarto conocido como la carnicería. Posteriormente, sus restos eran arrojados a las llamas. El lema en este lugar era claro y sus testigos lo recuerdan como grabado a fuego: si no hay cuerpo, no hay delito. Negarse a seguir estas órdenes significaba enfrentar castigos inhumanos. Según testimonios, algunos de estos castigos incluían ser arrojados como alimento a animales salvajes. Se llegó incluso a mencionar la presencia de leones con ese propósito. Todas estas brutales prácticas estaban fríamente diseñadas para erradicar cualquier atisbo de humanidad en quienes debían padecerlas. Uno de los testigos de los horrores del Rancho Izaguirre afirmó, además, que su entrenamiento estuvo a cargo de ex agentes provenientes de Estados Unidos y de Colombia. Desde luego, los intentos de escape no faltaron. Debido a ello, los muros del rancho se encontraban repletos de impactos de bala. Otro de los sobrevivientes aseguró que la mayoría de los reclutas eran finalmente trasladados a distintas plazas en varios estados y que solo unos pocos perdían la vida en el rancho. De hecho, una vez establecidos en estas plazas, era que muchos, como habían sido su casa, conseguían finalmente huir. Y como esperanza para las familias, este superviviente añadió que no todos los zapatos encontrados pertenecían a gente muerta, que era posible de hecho que muchos de ellos aún siguieran con vida. Como bien explicó, a los reclutas se les exigía adquirir botas tácticas, mientras que cualquier otro tipo de calzado estaba terminantemente prohibido. Por este motivo, la presencia de zapatillas u otros objetos en el rancho, abandonado, no implicaría necesariamente la pérdida de vida de sus propietarios, aunque también sumó otro detalle espeluznante al revelar que en múltiples ocasiones los reclutas eran obligados a consumir la carne de aquellos que morían durante los entrenamientos.
Se estima que el rancho operaba desde el 2012, y si bien es solo uno más entre los numerosos campos de exterminio que fueron emergiendo en México en los últimos años, lo que allí se encontró trajo nuevas y terribles evidencias de un mal que parece no parar de crecer. Campo de exterminio de Jalisco, Rancho del Horror, Escuelita del Terror e incluso el Auschwitz mexicano son solo algunos de los nombres que ha recibido el Centro de Adiestramiento y Reclutamiento Forzado, ubicado en el Rancho Izaguirre. Aún se desconocen cuántas personas perdieron la vida entre sus muros y los restos todavía no han sido identificados. Con el dominio y la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación por el Estado en los últimos años, Jalisco ha visto un estrepitoso aumento de homicidios, desapariciones forzadas y hallazgos de fosas comunes. La organización, que opera a lo largo de todo el país y principalmente producía y traficaba drogas sintéticas, ha ampliado sus actividades delictivas. Sin ir más lejos, han incursionado en la tala ilegal, la trata de personas y la extorsión. Es reconocido también como uno de los cárteles más peligrosos de México, protagonista de una feroz disputa con el cártel de Sinaloa por el control del narcotráfico y los territorios. Tras imponerse en esta lucha, el cártel Jalisco Nueva Generación desplazó a su rival y al dominio ejercido por este durante más de 20 años, convirtiéndose en el principal objetivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. A nivel internacional han sido comparados con grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Durante el gobierno estadounidense de Donald Trump, el cártel Jalisco Nueva Generación fue catalogado entre las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo, además de haber sido recientemente designado como organización terrorista extranjera. La lucha contra el narcotráfico se ha transformado en una cruenta guerra. No resulta arbitrario que por 6º año consecutivo el país latinoamericano cuente con la estratosférica cifra de más de 30.000 asesinatos anuales. Durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco de 2018 a 2024, se localizaron 165 fosas clandestinas, de las cuales 125 estaban distribuidas en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. Con la llegada de Pablo Lamas al mando de Jalisco, la crisis persiste. Mientras tanto, y a la par que se realizan investigaciones que dejan en claro la complicidad de las autoridades y el crimen organizado, los colectivos de familias de desaparecidos continúan gestionando numerosas manifestaciones en distintas partes del país, clamando por una sola cosa: justicia. El 20 de marzo de 2025, las autoridades federales arrestaron a un hombre identificado como José Gregorio Lastra Hermida, mejor conocido como Comandante Lastra. El sujeto fue señalado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y como uno de los líderes del Rancho Izaguirre. Según su propio testimonio, el sitio servía como centro de reclutamiento y adiestramiento, además de ser escenario de torturas y ejecuciones cometidas por él mismo y sus cómplices. Las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación continúan evidenciando la impunidad de los cárteles y la ineficacia de las autoridades mexicanas en su lucha contra el narcotráfico. Del mismo modo, el hallazgo del rancho en Teuchitlán no solo expone la brutalidad del crimen organizado, sino también las profundas fallas del Estado en su deber de proteger a la población. La falta de justicia, el miedo y el dolor marcan la realidad de miles de familias que al día de hoy siguen buscando alguna clase de respuesta. Mientras tanto, solo pueden limitarse a ver cómo sus seres queridos pasan a formar parte de una cifra que crece sin tregua. Con el avance de estos grupos, México enfrenta un dilema urgente: desafiar el ya arraigado ciclo de violencia o aceptar su presencia como la nueva y siniestra normalidad.